compañeros periodistas, le estoy muy agradecido su presencia para poderme expresar libre y democráticamente a los problemas que han acontecido por el Banco Nacional de Fomento, a los graves perjuicios ocasionados a mi empresa y mi persona, y por qué no decir a todo el sector agropecuario de nuestro país. Me he visto la obligación de proceder a realizar una demanda contra el Banco Nacional del Fomento del Estado después de haber tenido 20 años de perjuicio y de no haber recibido un solo crédito para el fomento de la producción. En el año 1998 nosotros nos vimos en la necesidad, el sector agropecuario, de solicitar una ley de reestructuración y rehabilitación en beneficio del sector agropecuario, como a usted le consta. Esta ley de reestructuración y rehabilitación es muy clara, pero sí llegó una gran sanción al no poder nosotros pagar nuestras obligaciones, que es crear una penalización para el sector agropecuario. Esa penalización fue creada solamente por los directores del Banco Nacional del Fomento, el 5% sobre interés. Es un anatocismo, pero desgraciadamente esto no le valió a los del Banco Fomento solamente para perjudicarnos, sino mantenernos inactivos hasta el año 2008, cuando fue declarado inconstitucional. Pero gracias a Dios sí existieron autoridades de diferentes instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo, que intervino en estos procesos, como el abogado Jaime Salazar Solís, que se le ganó un proceso al Banco Nacional de Fomento, donde el mismo abogado de la Defensoría del Pueblo declara que se nos han violado nuestros derechos constitucionales, leyes de la República, y lo mismo lo dice el Defensor del Pueblo, Claudio Moscay, que al presentar la demanda después, posteriormente a la inconstitucionalidad, la elevó al Tribunal Constitucional, que habiendo sido declarada inconstitucional, como figura en los documentos aquí, inconstitucional, y haber ganado después tantos años, pero fueron cuántos años que el productor ecuatoriano estuvo improductivo por este crimen ocasionado en el sector agropecuario y acto delincuencial. Le agradecemos nosotros el gran profesionalismo del abogado Eduardo Benavides, asesor jurídico del Banco Nacional de Fomento, donde yo consto un documento en estos momentos donde él mismo reconoce que se me ha cometido acto de usura y pesquisable, que se nos ha cobrado un interés sobre interés, como es, él mismo lo ha dicho, que es anatocismo. A todo este proceso se allanó la Presidencia de la República. A todo este proceso se allanó la Presidencia de la República, y aquí tenemos un documento donde el abogado Alexis Mera se allana la demanda de inconstitucionalidad. Aquí está, señores, todo lo que yo me pronuncio, no me pronuncio ofendiendo al Banco Fomento ni ofendiendo ninguna institución. Los que han ofendido al sector agropecuario son exclusivamente las autoridades del Banco Nacional de Fomento. En vista de todas estas circunstancias y todos estos problemas, me vi en la necesidad y la obligación de presentar la demanda, una demanda contra el Banco Nacional de Fomento del Estado el 13 de octubre del año pasado, que consta aquí, en vista de toda la documentación que yo estoy hablando con ustedes. Y previamente, en vista de todos estos problemas, había presentado yo también a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado distintas quejas sobre estos problemas, que también está interviniendo. También he presentado a la Superintendencia de Banco, que se ha pronunciado en un primer momento el abogado Humberto Moya González, en complicidad con el Banco Nacional de Fomento, negándome, no aceptando mis denuncias. Pero yo la apelé, y fue apelada a la Junta Bancaria, y aquí está la resolución, señores. Es una resolución donde no aceptan mis denuncias, no la aceptan, pero se expresan exhortar y flexibilizar a los problemas del sector agropecuario, algo que no ha cumplido hasta la fecha. Hasta la fecha no ha cumplido el Banco Nacional de Fomento. También ha remitido esta documentación a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Tampoco existe ninguna resolución hasta la fecha, pero ya en estos momentos la Superintendencia del Banco ha dado por terminado el proceso administrativo sin haber existido ninguna solución.
Qué fácil para la superintendencia del banco hacer lo mismo que hizo en 1998, 1999, en perjuicio de miles de ecuatorianos. ¿Cuántos hombres murieron? ¿Cuántos hombres se quedaron en la calle? ¿Qué va a ser difícil hacer la Junta Bancaria en este momento? Irse contra Eduardo Santos y solapar la sinvergüencería y la corrupción del Banco Nacional de Fomento. No la estoy diciendo solamente yo, lo dice también el economista Rafael Correa, que la superintendencia, que el Banco Nacional de Fomento es una institución corrupta. También dice él que está en deuda con el sector agropecuario, pero ya tenemos 8 años y medio de gobierno y hasta la fecha no hay ninguna solución para el sector agropecuario. Solamente existen propagandas fantasmas que salen por la televisión, pero que no representa en nada a la ciencia y tecnología, porque lo único que transformará a nuestro país es la ciencia y tecnología en beneficio del sector agropecuario, porque la ciencia y tecnología no tiene ningún allanamiento a ningún movimiento político, a ningún partido político, a nada, porque eso es internacional, a nivel internacional en beneficio del productor agropecuario. Por eso, ¿qué exigen ustedes del Banco de Fomento? Mire, yo lo que estoy exigiendo del Banco de Fomento, primeramente, mi demanda que está presentada, voy a presentar también la amnistía a toda mi deuda del Banco Nacional de Fomento, la amnistía tributaria, mis deudas al banco, al municipio del Triunfo, pues yo tengo 20 años sin producción. 20 años que me han querido perjudicar. Yo sí puedo agradecer y voy a tomarme la voluntad de hacerlo. Sí puedo agradecer a un rico ecuatoriano que es un hombre decente y con toda la moralidad. El señor Estuardo Quirola Loja, que ya murió, el inválido. Él me ha ayudado durante 8 años y he podido subsistir gracias a él. Y gracias a él. Desgraciadamente me equivoqué y me cambié a otra empresa que hoy en día no voy a hablarla, pero esa empresa, en unión al Banco Nacional de Fomento, ha creado toda esta quiebra. Sí es verdad que yo recibí un crédito en 2008 para infraestructura, pero infraestructura, no para la producción. Pero el banco... ¿De cuánto es su deuda? Mi deuda, antes de comenzar para ser integrado de Pronaca, mi deuda era menor que cualquier campesino, $10.000 de capital. Me endeudé para ser integrado de la empresa Pronaca. No quiero tocar el problema del crédito de la empresa Pronaca porque me llevaría aquí 2 horas. Y realmente, como me han pedido que sea algo conciso, pero si yo me dirijo a usted, lo que sucedió con la empresa Pronaca es algo verdaderamente que el Estado debe tomar mucha carta en el asunto, en la creación y la formación de las grandes unidades del sector agropecuario, en beneficio del productor y no en beneficio del poco. ¿Nombre de los representantes del Banco Nacional de Fomento? Del Banco Nacional de Fomento en este momento no existe un gerente general, está un gerente encargado, que es un ingeniero Guevara. No existe. La gerente aquí ahorita, mire ustedes cómo puede haber alguna persona en estos momentos. El presidente, el director del Banco de Fomento es el mismo ministro de Agricultura, poeta. ¿Cómo podemos hablar de agricultura si no existe verdaderamente una institución reguladora de todas estas cosas que debe ser la estación experimental que es INIAP en todas partes del mundo? La que hace todas estas cosas es INIAP, no hay otra institución. Ahí es donde hay que invertir el dinero de nuestro país, no invertir en crear más agentes burocráticos, sino ahí está la ciencia y tecnología. ¿La demanda fue aceptada o deshecha? ¿Cómo no, está? La demanda fue aceptada, ya fueron citados todas las personas citadas y ahora faltan los otros procesos que hay que seguir nomás, que aquí está el abogado que conoce todo el proceso que va a llevar. ¿Desde cuándo inició este problema, ingeniero? Mire, la demanda con el Banco Nacional de Fomento la presenté el 13 de octubre del 2014. Pero mis problemas con el Banco de Fomento se originó del año 1994, me equivoco, 1994. Abogado, muy buenos días. Por favor, explíquenos qué figura jurídica interpreta Pedro Chacón Solís, presidente de la Junta Bancaria. Bien. Quiero referirme en derecho al proceso iniciado por mi cliente, el ingeniero Eduardo Alberto Santos Redes, contra el Banco Nacional de Fomento. Él ya les ha explicado el viacrucis que ha vivido como productor agropecuario y el perjuicio recibido por el Banco Nacional de Fomento. Inicialmente, él impone, tras las negativas de la Intendencia de Bancos, del Banco de Fomento y distintas entidades públicas, acude a la máxima autoridad bancaria del país, que es la Junta Bancaria, en ese entonces la presidida por el abogado Pedro Solís Chacón,
Él resuelve, dice primero el artículo único, que lo divide en 3 partes, no aceptar el recurso de revisión presentado por mi cliente, confirmar el acto administrativo, obviamente al no aceptar confirma el acto administrativo, pero lo importante de esta circunstancia es que en este mismo contradictoria resolución dice exhortar al Banco Nacional de Fomento a que, dentro de los lineamientos de los créditos que concede en cumplimiento de su misión institucional, permítanme hacer un paréntesis, la misión institucional del Banco de Fomento, como correctamente lo observa el abogado Pedro Solines Chacón, es rescatar al sector agropecuario. Se incluyan criterios flexibles que permitan la reestructuración o concesión de préstamos complementarios, como en el caso objeto del reclamo, es decir, en el caso de mi cliente, el ingeniero Eduardo Santos Redes. Como en el caso objeto del reclamo, cuando se trata del financiamiento de actividades muy sensibles a variaciones del mercado y de condiciones climáticas, como es el caso de las agrícolas y avícolas, como el caso del sector. Luego dice que hay que remitir a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado copia de esta información para que tome las medidas correctivas del caso. Nosotros estamos enviando ahora una comunicación al gerente nacional del Banco de Fomento luego de haber presentado ya la demanda. Nos hemos agotado las instancias administrativas. El proceso jurídico administrativo se inicia de acuerdo al Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva del país. Se debe iniciar in situ, es decir, donde el funcionario al cual le observamos que ha errado o que a nuestro parecer ha vulnerado nuestro derecho. Así se inició en el Banco Nacional de Fomento. El mismo ERJAFE, que es el Estatuto de Régimen Jurídico, dice que se puede ir subiendo con los distintos recursos, como el de revisión, hasta la máxima autoridad. Ese es el proceso que se ha hecho. Una vez terminado el proceso, nos queda la vía contencioso-administrativa, una vez la vía in situ. Debo aclarar que cuando iniciamos esta vía in situ en el proceso administrativo, estamos hablando de que esa persona a quien le presentamos el reclamo está constituyéndose en juez, ¿verdad? Y no solo en juez, en parte, porque es juez y parte ese individuo. A la persona a la que usted le presenta el reclamo, usted le está diciendo que se desdiga de lo que ha dicho. Es exactamente eso que hace. Normalmente, la parte inicial no sale rechazada, porque salvo honrosas excepciones, los funcionarios públicos dicen, sí, me equivoqué, corrijo. Salvo honrosas excepciones, y siempre son los superiores los que terminan resolviendo. Pero lo importante del exhorto que hace el abogado Pedro Solines es que el exhorto es hecho en la circunstancia de que es apelado este recurso y es presentado el recurso de revisión ante el abogado Pedro Solines, y él tiene una función de un juez, pues, es de un juzgador. Al tener funciones de juez y emitir un exhorto, yo me voy a permitir leerles lo que dice la Real Academia de la Lengua, Wikipedia y algunos tratadistas sobre el exhorto. Según Wikipedia, en derecho procesal se denomina exhorto a una solicitud en el marco de un procedimiento judicial por la cual un juez o un tribunal, en uso de sus funciones, se dirige hacia otro juez o tribunal de su misma o diferente jerarquía a efectos de que el juez destinatario ejecute un acto procesal para el litigio del cargo del juez remitente. Estamos hablando de que no se trata de una solicitud, se trata de una orden de ejecución que no la ha cumplido el Banco de Fomento. La Real Academia de la Lengua Española dice: es despacho que libra un juez a otro de igual categoría para que mande dar cumplimiento a lo que se le pide. El diccionario de términos jurídicos del doctor Ramiro García Segura dice: exhorto, el pedido que el inferior hace al superior o viceversa para el cumplimiento de una determinada diligencia o acto, inducir con palabras escritas razonables para que el otro ejecute algo, es decir, que lo cumpla. El doctor Guillermo Cabanelas, en su diccionario jurídico tan famoso, revisado luego por su hijo,
el doctor Guillermo Cabanellas Cuevas, dice: exhorto, despacho que libra un juez o tribunal a otro de su misma categoría para que mande dar cumplimiento a lo que se le pide. ¿Y el Banco de Fomento qué hizo con el exhorto? Bien, gracias, cuando Dios lo quiera. Hasta ahora espera el cumplimiento ordenado por el abogado Pedro Solís de Chacón en ese exhorto. ¿Y para usted cuál es la sanción cuando un funcionario no cumple ese exhorto? Es clarísimo eso. Nosotros tenemos la Ley de Modernización del Estado, la cual habla del silencio administrativo. Ustedes saben que después de 15 días de no respondido, se considera lo más favorable para el solicitante. Ahí hay un silencio administrativo, porque no se cumplió y deberían resolver. Pero como estamos hablando de bienes, estamos hablando de préstamos, ellos tienen que ejecutar el silencio administrativo y no lo van a hacer. La sanción, que es lo que usted me pregunta, para el que no cumple el silencio administrativo, es la destitución del cargo.